Bueno, los que no me conocen, yo soy Rosy Yáñez, nutricionista doctorada. Hola Esteban, Hola, hola, ¿cómo estás, Rosy? bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, muy bien. ¿Tú me escuchas a Sí, mí? sí, 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 todo perfecto. Genial, pues vamos a comenzar por allí, que vamos, como casi todo el mundo, ¿no? Estos días son de muchas cosas que hacer, la agenda llena, vamos allí sin parar, entonces, bueno, vamos al lío no, para ir a lo que interesa el día de hoy, que es un tema tan interesante, ¿no? El colesterol te puede matar, que nos sigue asustando y nos sigue preocupando. Entonces, creo que es muy importante este espacio para resolver dudas y que las personas puedan saber más sobre el tema, la realidad y también ver realmente si ellos les resuena esta parte del riesgo cardiovascular, realmente, que es lo que vamos a profundizar hoy. Entonces, bueno, Esteban, ¿nos podrías contar, que ya nos hemos visto en otros lives, ya hemos estado con Esteban por aquí y yo en su canal y vamos a seguir, así que cuéntanos un poco, a la gente que no te conoce, a qué te dedicas y un poco de tu historia personal, Esteban. Sí, gracias, Rosy. Bueno, pues yo soy médico, cirujano partero, ¿no? Así dice el título aquí en México. Ya tengo 15 años que me gradué, ya hace ratito que me gradué. Y desde antes de graduarme ya trabajaba yo en clínicas de bariatría. Me gustaba mucho, me gustó mucho ver cómo pacientes dejaban sus medicamentos, mejoraban mucho a través de la alimentación. Eso digamos, así como que me hizo un boom en la cabeza. Y por eso decidí irme por esa rama, ¿no? Seguí estudiando sobre nutrición, me certifiqué en dieta cetogénica hace 5 años ya, porque yo, pues realmente la guía que yo tenía para mis pacientes era la de la nutrición tradicional, ¿no? Lo que nos enseñan siempre. Y después me di cuenta que había un mundo diferente, ¿no? Un mundo súper actualizado, una nutrición moderna que me encantó y fue lo que empecé a estudiar. Desde hace 5 años me dedico ahora a mis pacientes con enfermedades metabólicas, con diabetes, con hipertensión, con hipertrigliceridemia, con hígado graso, a usar dietas bajas en carbohidratos y ayuno intermitente y les ha ido de maravilla, me encantó. Los resultados que he visto en estos 5 años han sido mucho mejores que lo que había hecho en los 10 años anteriores. Entonces, pues ahora trato de compartirlo con todas las demás personas, ¿no? En redes sociales. Genial, Esteban. Sí, mira, lo que has dicho es muy bueno porque es verdad, estos resultados que vemos, que es satisfactorio total, ¿no? Porque ayuda realmente a las personas y ves beneficios, ¿no? Luego están retos constantes porque cada persona es un mundo, porque vemos que en una misma persona se encuentran diferentes situaciones que a veces no es tan fácil, pero sin embargo, bajar los carbohidratos y darle densidad nutricional va a ayudar sí o sí. Entonces, es como, yo me recuerdo también ya hace 18 años, ¿no? Que empecé en este mundo y que yo nunca recomendé alto en carbohidratos, pero porque como yo lo vi en mí misma, digo, hablando de esto, que ahora me vino esta idea, como yo lo vi en mí misma, no podía yo recomendar algo que no funcionaba, ¿me explico? Entonces, yo daba poco carbohidrato en formato a lo mejor de paleo, en formato de la dieta de la zona, que fue como yo entré en el mundo de la cetosis, ¿no? Entonces yo daba esto porque veía que funcionaba y yo decía, bueno, pues voy a profundizar en esto, pero bueno, qué bien, Esteban. Pues vamos con el tema de hoy. Entonces, os recuerdo a las personas que vamos a hablar de si el colesterol te puede matar, ¿vale? Un tema muy importante. Os recuerdo que tenéis abajo una ruedita de preguntas con signo de interrogación, porque ahí es más fácil que podamos ver vuestras preguntas, ¿vale? Entonces, bueno, comenzamos definiendo un poco, Esteban, la importancia del colesterol, que realmente se le ha hecho tan mala fama de que nos puede matar. ¿Realmente es así? ¿Qué es y cuál es su importancia? Sí, no, realmente es un mito, ¿no? Y son cosas que vinimos a aprender ahora con esto de la nutrición moderna. Para mí fue como, oye, todo lo que había aprendido antes en la carrera de medicina y lo que aprendí en nutrición tradicional, pues estaba muchas cosas al revés, ¿no? Porque siempre satanizaban el colesterol por estudios que habían hecho anteriormente, ¿no? E intentaron echarle la culpa de todos los males al colesterol. Estudios como el de Ansel Keys, ¿no? De los 7 países. Y bueno, yo creo que en otro live podremos profundizar de eso, pero hicieron estudios, digamos, mal hechos con el fin de echarle la culpa al colesterol de todos los males cardiovasculares que había, que hoy en día todavía sigue repercutiendo, aunque ya sabemos que no es cierto, aunque ya hay mucha evidencia de lo contrario, en mucha gente resuena todavía de que el colesterol es malo, pero en realidad el colesterol es muy importante para el cuerpo, ¿no?
El cerebro, gran parte del cerebro, pues está conformado con colesterol, muchas hormonas se producen a través del colesterol, o sea, es importante para el cuerpo. Los nervios que llevan los impulsos, ¿no? A todo el cuerpo, tiene un recubrimiento de grasita que en parte también es colesterol. Todas las membranas de las células tienen colesterol, entonces el colesterol es importante y el cuerpo lo sabe, tan así que el cuerpo produce la mayoría del colesterol que está circulando en sangre, ¿no? El 70-80% del colesterol que tenemos ahora en sangre lo produjo el mismo cuerpo. Va a depender de cuánto comamos, si se produce más o se produce menos, pero al final el cuerpo tiene esa capacidad de fabricarlo porque sin colesterol moriríamos. Muy bien, es decir, que al contrario, ¿no? El colesterol es vida, ¿no? Qué mal, ¿no? Que una misma palabra, ¿no? Le dé tanta negatividad a una molécula tan importante como dices, ¿no? Y que es fundamental para el cerebro, hormonas, células de nuestro cuerpo. Es decir, es lo que dices, que lo producimos nosotros la mayoría. Entonces ya esto ya te rompe, ¿no? Porque la mayoría de las personas y médicos, lamentablemente, hacen pensar que la persona es culpable, ¿no? Por 100% culpable, además que la culpabilidad no ayuda a nada, si tiene niveles de colesterol, que ahora vamos allí, altos, pensar que la persona es porque come mal o algo así. Entonces allí vamos a aclarar. ¿Nos podrías aclarar primero, cuando vemos una analítica, claro, te vas al nivel de colesterol total? ¿Qué nos dirías de esto? Y de el colesterol mal llamado bueno o malo, que es HDL y LDL. Es un poco de resumen porque es complejo el tema, ¿eh? Ya os digo, no es tan fácil simplificarlo. Y es lo que a veces a mí me molesta porque se simplifica demasiado. Entonces se da una relación directa y el cuerpo no es así, depende de contextos. Si tienes la glucosa alta, funciona otra cosa. Si tienes la Exacto. glucosa normal, entonces es complejo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo fácil. Ajá. El problema, creo yo, es que muchas veces hacemos los estudios más sencillos de sangre. Muchos pacientes que lo me dicen, es que yo me hice estudios hace unos meses y salí todo bien. Y pues se hicieron a lo mejor una biometría y una química así simple, y viene la glucosa solamente en ayunas y viene el colesterol total solamente, ni siquiera vienen triglicéridos o el HDL o el LDL, ¿no? En el perfil de lípidos completo. Entonces creemos a veces con el puro colesterol total, ya si está en 180 o en 190, o sea, estando abajo de 200, creemos que ya estamos bien y ya no hacemos nada. Y la glucosa en 95, pues está abajo de 100, estoy bien. Y no quiere decir que estemos bien, ¿no? Realmente el colesterol total no te dice mucho. Necesitamos profundizar y ver ahora sí los subtipos, ¿no? Por decir, las partículas, las diferentes densidades de partículas que hay, que puede ser el HDL, que lo conocemos como bueno, pero no es que sea bueno, realmente no son buenos ni malos, y el LDL, que le dicen malo, y está el VLDL, y hay diferentes también todavía subtipos dentro del LDL, ve los triglicéridos. Entonces, lo importante aquí creo yo que no es dejarnos guiar solamente por el colesterol total, sino ver también un poquito más allá y pedir estudios más detallados si queremos saber si realmente hay salud o no dentro de nosotros. Totalmente. Sí, muy bien. Y entonces, aclarando un poco mejor si el perfil lipídico realmente sirve o qué serviría un poco más para evaluar el riesgo cardiovascular, que esto es lo que a mí me interesa, que la gente se quede, que lo que estamos evaluando no es que tengas el colesterol abajo o arriba, eso no pasa nada. De hecho, ya vimos que el colesterol es bueno, es decir, que realmente lo necesitamos. Lo que estamos evaluando, preocupándonos, es el riesgo cardiovascular, que en el pasado, ya es pasado, ojalá que así, así se lo digan a los que les digan lo contrario, se pensó que el colesterol total decía tu riesgo cardiovascular y no es así, es que no es así. Entonces, vamos allá, bueno, vamos a preocuparnos entonces por riesgo cardiovascular. ¿Qué me está hablando de riesgo cardiovascular, Esteban? Un poco en resumen también. Mira, yo creo que en lo que deberíamos de preocuparnos más, todos nosotros, serían los niveles de azúcar realmente. O sea, el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, que hablamos de hemoglobina glucosilada, hablamos de insulina basal, hablamos de índice OMA. Ese tipo de cositas creo yo que son mucho más importantes todavía que el colesterol. O sea, sería lo primero que deberíamos de revisar, ver cómo están los niveles de azúcar, ver cómo está la inflamación en el cuerpo. También es importante ver marcadores inflamatorios, que eso al final, la inflamación con azúcar elevada son una bomba que ahí sí realmente podría hacernos mucho daño y matar al colesterol, por decir, oxidarlo. Y bueno, también me gustaría ver los triglicéridos, no solamente el colesterol, que el triglicérido finalmente es el que nos va a decir qué tanto estamos utilizando bien o no las fuentes de energía y si está habiendo inflamación o no. Entonces el triglicérido es un mejor marcador todavía que el colesterol total. Muy bien, entonces
Ya escuchasteis por allí que entonces más que basarnos en colesterol y solo LDL, importaría la hemoglobina glicada. Para mí este es el marcador más importante del riesgo cardiovascular. No el único, no el único, por supuesto, pero es más importante que un colesterol total. Entonces, hemoglobina glicada, que tiene que ser normal, ¿vale? Y para eso allí yo os ayudo a aprender cómo normalizar esa porque a veces no te lleva mucho estrés. Ay, no la tengo normal, no tengo 5,3 o menos. Bueno, pero vamos en el camino, hay que ver qué es lo que te está causando esa hemoglobina glicada alta, si viene además de mucha variabilidad glucémica o solo de glucemia alta en ayunas. Es decir, hay que evaluar, pero ya es un marcador que es muy bueno para evaluar riesgo cardiovascular. Luego hay otros, como dijo Esteban, los triglicéridos, que esto nos está hablando de inflamación, ¿no? Y por allí también otros marcadores en la clínica, ¿no? Que nos hablan de inflamación, ¿no? Como proteína C reactiva, homocisteína, también la ratio, es decir, la relación entre HDL y triglicéridos, de hecho, es más importante que el colesterol total, ¿no? Entonces, bueno, como vemos, hay que ir haciendo matices de toda esa analítica que nos asusta. Y mirando, ya que hablamos que tú y yo estamos de acuerdo y tenemos experiencia en recomendar alimentación muy baja en carbohidratos o incluso cetogénica, hay ciertos perfiles, Esteban, que es común, bueno, que cuando hacemos esta alimentación es común que el colesterol total suba y que LDL suba, por ejemplo, pero no riesgo cardiovascular, porque también la hemoglobina glicada se regula, es decir, entonces, claro, esto, la cabeza les explota a las personas porque piensan, pero ¿cómo? Entonces me preocupo, no me preocupo, están allí. Pero luego hay bueno, con educación y aprendiendo y confiando en que sí estás bajando tu riesgo cardiovascular, ya nada más por cómo te sientes, ¿no? Bajando tu hemoglobina glicada, triglicéridos, etcétera, aunque subas colesterol total, LDL. Pero hay ciertas personas, Esteban, que son con un genotipo específico, que son hiperrespondedores, que son personas que elevan estos marcadores de LDL y colesterol total 2 o 3 veces o más que la mayoría, ¿no? Y que yo tengo este tipo de pacientes, por supuesto, los acompaño, ¿no? Entonces ellos se preocupan aún más, ¿no? Ahí la pregunta del millón es que si ellos sí elevan su riesgo cardiovascular por elevar más estos marcadores o no. Bueno, allí, ¿qué opinas tú, Esteban? ¿Tienes experiencia en esto? Sí, sí he tenido muchos pacientes así. Te voy a decir la verdad, porque luego está ese mito, ¿no? Que la dieta keto te eleva el colesterol a todos, ¿no? Y la verdad es que gran parte de los pacientes, yo creo que 30-40% de mis pacientes bajan incluso sus niveles de colesterol total, aumentan el HDL, bajan el LDL y bajan sus niveles de colesterol. Tengo bastante evidencia de pacientes así. Hay otro 30-40% de pacientes que se queda igual el colesterol, realmente no hay muchos cambios en su colesterol total, sí cambia igual HDL y LDL, y resta yo creo que un 30 25 30% de pacientes que sí les sube el colesterol, y principalmente el HDL, que es el que digamos, podemos hablar de que cardioprotege, ¿no? De que hay protección cardiovascular con el HDL. No es tan sencillo porque ya hay mucha evidencia de cómo trabajan HDL y LDL en conjunto, pero bueno, como se ha platicado tradicionalmente, se eleva mucho el nivel de HDL por niveles arriba de 70, de 60, ¿no? Que poca gente realmente llega así y cambia y se protege más con este tipo de dieta. Pero dentro de ese 30% de personas que le sube el colesterol, hay un pequeño porcentaje que es el fenotipo acá que tú mencionas, ¿no? De las personas que le llaman, bueno, por ahí un doctor, el Norwitz, él acuñó este término, ¿no? Que es así como los lean mass hyper responders, que son como los hiperrespondedores, ¿no? De masa magra, donde se ha visto que ese pequeño porcentaje de personas tiende a elevar por niveles muy altos el nivel de LDL, HDL también, o sea, los dos. De hecho, digamos, como los criterios para decir que son lean mass hyper responders es arriba de 80 el HDL, arriba de 200 el LDL, que está, digamos, al doble de lo que quisieran los cardiólogos, y realmente está mucho más arriba, ¿no? Muchos de los lean mass llegan a 400, a 350 del LDL, y la característica es que los triglicéridos están muy bajos, que tienen triglicéridos abajo de 70, ¿no? Normalmente manejan 50, 40. Entonces, eso es como el trío, ¿no? El combo de lean mass hyper responder, bajos triglicéridos y muy altos HDL y LDL. Y son personas con un porcentaje de grasa bajo, ¿no? Tienden a estar abajo del 20% los hombres, abajo del 23% las mujeres. Entonces, no, son muy delgaditos y a pesar de eso, pues tienen el colesterol muy alto. Ujú.
Y Sí. bueno, respondiendo a la pregunta, perdón, si realmente eleva o no eleva el riesgo cardiovascular, como lo dice el doctor Norris, que yo sigo su página, tiene una página, de hecho tiene como un club de todos los que padecen de esto, y en su página él dice, realmente no sabemos si hace daño o no hace daño, si estamos en riesgo o no, o sea, se está estudiando todavía eso, pero con la evidencia que hay hasta ahorita, se ha visto que no hay riesgos cardiovasculares realmente. Han hecho estudios, por ahí hicieron un estudio, no me acuerdo si con 500 personas o no sé cuántas personas estudiaron y los siguieron durante 2 años, ¿no? Todos eran hiperrespondedores para ver si había aumento en el grosor de placa ateromatosa y realmente no pasaba nada, no se acumulaba placa, a pesar de que tenía niveles de colesterol muy alto. Digamos, todavía falta más evidencia para poder decir así tajantemente que no pasa nada, pero con la evidencia que hay hasta ahorita no sucede nada. ¿Por qué? Porque lo que realmente ayuda a formar la placa ateromatosa va a ser el proceso inflamatorio que viene de un azúcar elevada y que viene pues digamos, de todo ese estrés crónico que tiene el paciente, pero no por el colesterol en sí, sino por lo otro que era la glucosa elevada. Claro, claro, así que ya hay que sacarlo de la cabeza. Entonces, bueno, con tranquilidad hay que evaluarlo de forma personalizada, pero sí, la evidencia es lo que yo también he visto, ¿no? Y he leído de que no se aumenta el riesgo cardiovascular. Sí, esos marcadores es como que se elevan mucho en ciertas personas, ¿no? Que luego hay que evaluarlo, como bien dices, cada uno hacia dónde va, triglicéridos sobre todo muy bajo, la hemoglobina glicada, pues entonces ya tienes la mayoría del trabajo hecho, es decir, ya, pero hay que evaluarlo siempre y no dejarse llevar, ¿no? Por lo común, claro, no, el colesterol alto, esto es lo que hay que sacarnos de la cabeza. Y bien, como dice Esteban, que me gustó esto que has dicho, claro, necesitamos tiempo porque los que estamos siguiendo o que están siguiendo una alimentación baja en carbohidratos y evaluarlo sobre todo, no es fácil los estudios en nutrición, es decir, es de lo más difícil que hay porque realmente, bueno, es por encuestas, no lo sabes evaluar bien y se necesita tiempo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, que es importante. Entonces, bueno, Esteban, ¿qué responder a los médicos o endocrinos tradicionales que recomiendan estatinas, sobre todo si cuando ven que el colesterol está alto, que los niveles además cada vez son más bajos los recomendables y los de las analíticas, y quieren darte estatinas sí o sí, sobre todo a las personas que llevo yo, que son personas con diabetes tipo 1, tipo 2, ya solo por tener diabetes y la etiqueta, aunque tengas la hemoglobina glicada en 5, no importa. Es decir, Sí, siguen llamando a los diabéticos. te tomas las estatinas, ¿no? ¿Qué responder? ¿Qué nos dices, Esteban? Bueno, yo creo que como médicos pues es bien importante que nos actualicemos, ¿verdad? Que veamos al paciente como un todo y no solamente como un número en un laboratorio, porque a veces vemos el laboratorio y nomás estamos viendo las flechitas o donde dice que está alto y no vemos todo lo demás, ¿no? Hay que ver al paciente como un todo, por eso también se les piden más estudios, como te digo, para ver si hay otros marcadores, cómo está la tiroides, hay que ver muchas cosas en sí, no solamente ver el número elevado ahí y ya decir, hay que tome estatinas porque es la guía y lo que nos dijeron, o sea, tal vez llegará algún paciente que sí lo necesite, no sé, pero en la gran mayoría va a tener cambios simplemente con la alimentación, con mejorar sus hábitos. No va a ser necesario meter la estatina que también pudiera tener efectos secundarios. Todas las estatinas hemos visto que también cuentan con efectos secundarios. Mucha gente, pacientes míos que llegan quejándose de que tienen dolores musculares, que tienen problemas, porque como afecta también la producción de la coenzima Q10, porque van en la misma ruta, la formación está del colesterol en la del mevalоnato, ¿no? Con la coenzima Q10, pues hay que tener cuidado, ¿no? Si no quieres cambiar, o sea, si eres un médico que no quiere cambiar esto y quieres seguir dando estatinas, bueno, al menos suplementa a tus pacientes con coenzima Q10, sería un consejo que les daría, e infórmate y analiza y revisa más allá de lo que hay, porque existe este fenotipo, lo que decíamos de los hiperrespondedores, y podrías estudiar más a fondo, que hay gente estudiándolo, y ver terapias alternativas para este tipo de personas que responden de esta manera al colesterol. Entonces sería lo que yo les sugeriría, ¿no? No te encasilles nada más en ver el colesterol alto y dar medicamentos, sino el ver el por qué y cómo puedes mejorar, ¿no? El caso en específico. Imagínate pacientes que bajé 30 kilos, bajé 30 centímetros de cintura, me bajaron los triglicéridos de 400 a 70, me bajó la glucosa de 160 a 90, mi hemoglobina glicada a lo mejor estaba en 7 punto algo y ahora está en 5. Y luego decirle al paciente, ay no, pero te sube el colesterol, está muy mal todo lo que estás haciendo, pues sería muy tonto decir eso, más bien habría que ver cómo adaptar y darle al paciente, o sea, felicitarlo por lo que está haciendo y ver cómo adaptarlo para lograr ahora sí el objetivo que está buscando el médico. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo, Esteban. Es decir,
hay que pedir y exigir que, bueno, que los médicos se actualicen o incluso que den tiempo y te hagan más pruebas de cómo va a evaluarte el seguimiento. Yo les digo a los pacientes que ellos mismos tengan como un seguimiento de sus marcadores, ¿no? Para saber hacia dónde va. Es decir, es muy importante esto, sí, lo que dices, actualizarse. Y, por supuesto, también yo pediría que otras pruebas, es decir, no solamente tomes estatinas, como dices tú, evaluar más globalmente y luego incluso hacer una ecografía de carótidas, es decir, tener como más pruebas para realmente fundamentar la recomendación de estatinas si es que se llega a dar, pero no es la generalidad. Entonces es Exacto. importante esto, Sí, ¿no? Es decir, usar otras, pedir, ¿no? Yo diría a las personas que están allí de, ay, pero me está diciendo, incluso yo lo que veo, Esteban, es muy, muy común al menos aquí, pero lo veo en todo el mundo, que cualquier médico, a lo mejor es de cualquier especialidad, lo que te dice es del colesterol. Es como una cosa repetida, es decir, tú vas a verte un pie y te dice, el colesterol necesitas estatinas y tú te quedas un poco así de, bueno, vine a otra cosa, ¿no? Vine a un traumatólogo, vine a evaluarme la rodilla. Es decir, que sí, que ya sabemos que es global, pero es como intromisión y además sin saber, sin fundamento, te están recetando medicación y tiene muchas consecuencias, como lo has dicho. Entonces se me hace muy fuerte porque a la gente la confunden, ocupan tiempo de la consulta, que esto es como, ¿no? Es muy importante y dices, bueno, hay que evaluar otra cosa, dime otra cosa más que darme estatinas. Entonces, es muy simplista la medicina que se hace, lamentablemente, es lo que veo repetidamente. Y claro, las personas llegan con miedo, además de todo, sí. porque no te inculcan, no solamente te recetan, sino te inculcan miedo. Te va a pasar algo, o sea que esto es muy fuerte, ¿no? Porque, claro, pues infórmate, ¿no? Entonces, bueno, estamos allí. Y muchas veces la seguridad social, desgraciadamente, pues no te incluye muchos estudios que pudiera pedir el médico, que a lo mejor ni los conoce, pero si los conociera, aún así en medicina social sería difícil, ¿no? Pedirlos. Pero como dices tú, si el paciente se informa, aprende, ¿no? Se educa más sobre su enfermedad, y toma una decisión ahora sí informada de, bueno, si quiero o no quiero estatinas, y por esto, y por esto, y por esto, pues sería ideal, ¿no? Y sí hay estudios, si quieres que hable un poquito de eso, te puedo hablar de los estudios que yo pido a los pacientes cuando tenemos dudas si realmente están bien o mal. Cuando el LDL está alto, por ejemplo, el que le dicen colesterol malo, cuando está elevado, realmente hay muchos tipos de LDL dependiendo de su tamaño. Se han clasificado, hay gente que lo clasifica en 7, 9, hasta en 11 subtipos, ¿no? Lo han clasificado. Entonces habría que ver el tamaño realmente de las partículas, ¿no? Para ver si puede llegar a ser un problema o no. O sea, hay estudios, de hecho en España hay uno que se llama Liposcale, que te hacen por resonancia magnética, te miden el tamaño de las partículas y te dicen el número de partículas que tienes porque el LDL, digamos que son como barquitos que transportan la grasa, ¿no? Que van a transportar lípidos, colesterol, etcétera, y hormonas y vitaminas y demás. Son como lanchas, como barquitos. Entonces, hay unos más grandes, hay unos más chiquitos. Si hay muchos chiquitos para transportar lo que tenemos que mover en el cuerpo, hay más riesgo de que choquen, más riesgo de accidentes, ¿no? De que se hundan, etcétera. Sí, sobre todo si hay vamos en esta analogía, sobre todo si hay riesgos en el mar, ¿no? Como sería el azúcar elevada o la inflamación. Entonces, entre más chiquitos haya, pues mayor riesgo, por eso nos preocupamos a veces los médicos. Pero si realmente tu LDL es grande, o sea, que estás llevando la misma cantidad de cosas, pero en barcos más grandes, hay menos riesgo de que haya problema. Que los barquitos chiquitos son los que al final se pueden meter por ahí en daño previo que ya haya del endotelio, ¿no? De las arterias por dentro. Si ya hay daño, pues ahí es donde se empiezan a depositar los chiquitos, no tanto los grandes. Entonces podemos ver eso, si va a haber un riesgo va a ser dependiendo del tamaño del LDL y podemos medirlo, ¿no? Ya sea por electroforesis o por resonancia magnética, donde exista, puedes medir más o menos el tamaño de las partículas para ver que también existe un estudio que es el ApoA y el ApoB para ver, digamos, la proteína que utilizan las partículas del HDL y las otras, y también nos podemos dar una idea del número de partículas. Entonces con eso podemos saber, darnos una idea realmente si está bien o está mal a pesar de que esté elevado. Y si no, como tú bien dijiste, podemos pedir estudios de ultrasonido en carótidas, por ejemplo, para ver si hay placa o no hay placa, o incluso el angiotac, que el angiotac podemos ver ahora sí en el corazón, en las coronarias, por ejemplo, que es lo que más nos preocupa, que nos vayamos a infartar. Bueno, ahí en las coronarias podemos ver realmente si hay placa y hay incluso unos más avanzados que puedes hacer en Estados Unidos, que realmente es el mismo angiotac, pero con una tecnología especial y que te pueden decir el tipo de placa que tienes, si es nueva, si es
está más o menos, o si ya está calcificada. Entonces, hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos medir. Es un poco más caro si lo vas a pagar por tu cuenta, pero si tienes dudas y estamos hablando de tu salud, pues lo puedes hacer, ¿no? Ese se llama Clearly, el que te digo, es uno así muy, muy bueno, muy novedoso en Estados Unidos, y Ujú. es un programa con inteligencia artificial, te reconstruyen todas las arterias y ves por dentro en dónde hay placa y qué tipo de placa es. Entonces ahí sales de duda, aunque tengas el colesterol en 400, si tu placa, si no tienes placa o es muy, muy delgadita, pues no tienes ningún problema, no hay riesgo cardiovascular. Bueno, muy bien este resumen que nos has hecho, ¿no? Entonces ya vemos, yo recogiendo lo que has dicho, ¿no? Que el problema, más que el colesterol, es el endotelio, ¿no? Que cómo está ese endotelio y qué partículas pequeñas pueden atravesar y entonces formar la placa. Bueno, por resumir, porque no lo he explicado muy bien, pero este es el problema realmente. Entonces, lo que hay que evaluar, como vemos, es cómo está tu endotelio y qué tamaño de partículas hay. Entonces, esto es importante y como ha dicho Esteban, hay varios estudios que pueden complementar si es que tienes dudas antes de tomarte estatinas, ¿no? Que es una medicación seria que tiene consecuencias. Pues sí, yo realmente, y yo ahora aprovecho y cuento mi experiencia, ¿no? Pero realmente creo que merece la pena, claro. Como dijo Esteban, hay la electroforesis de lipoproteínas que te dice el tamaño de las partículas, la resonancia magnética, ultrasonido, ecografía de carótidas, ¿no? Angiotac, angiografía coronaria, que es lo mismo, creo, me parece, que Ujú. resonancia magnética, ¿no? Y el Clearly, que este no lo conocía, que ya me dirás después cuál es, pero es decir, que hay varios estudios que, bueno, aquí sí se hace electroforesis de lipoproteínas, se hace la ecografía de carótidas y se hace la resonancia. Bueno, son estudios más específicos y que no los vas a estar haciendo frecuentemente, pero que merece la pena porque te habla de lo que está sucediendo. Entonces ya, bueno, tenemos más cartas para evaluar si me tomo las estatinas o no, si merece la pena. Sí, pero hay que evaluar globalmente, como decimos, ¿no? De hecho, claro, yo imagínate, después de 18 años comiendo proteínas y grasas, ¿no? Y con el, bueno, el perfil lipídico, triglicéridos en el suelo, HDL alto, pero claro, aún yo ya había leído mucho, pero claro, te da miedo un poco de decir, bueno, a ver dónde estoy, a ver si estoy allí. Claro, con glicada normal siempre, que esto es muy importante. Llevo 18 Eh, años con glicada de 5 y menos, ¿no? Última 4,6, es decir, a ver, es de lo más importante. Pero mira, me hice la resonancia hace 3 años, digo, bueno, a ver cómo estoy, ¿no? Y ahí tengo un artículo en mi blog, que os los dejo aquí para que lo veáis, donde están mis resultados de la resonancia, ¿no? Pues salí cero, es decir, es una escala de 0 a 5. Y yo digo, bueno, por mi edad tengo 42 años, a ver, ¿no? Algo tengo que tener de, pues salí cero. Es decir, pues algo habré hecho bien, limpiar las arterias comiendo proteína y grasa y con hemoglobina glicada normal. No digo que todo el mundo, que esto es importante porque tienes un historial, ¿no? Cada uno también tiene la vulnerabilidad de, bueno, de hacer inflamación o no, pero al menos, mira, del corazón estoy ahí limpia y Qué creo que bueno. sigo porque sigo igual, pero mira, es curioso, ¿eh? Porque es decir, ¿no? Lo esperado por la edad y por todo esto y la contaminación, en fin, ¿no? Y no, Oye, mira, Rosy, entonces es importante. pero estás Sí. joven, ¿eh? Estás muy joven porque somos casi la misma edad. Estás joven. Ya, pero bueno, por si acaso no dices saber que le he metido al cuerpo, lo que sea, yo qué sé, ¿no? Es decir, que Sí. da miedo, porque además digo, bueno, yo estuve 10 años con glicada alta, ¿no? De diabetes, es decir, no tengo un historial, pero no, mira, lo he limpiado y Es, mira, y voy Fíjate así. que yo creo que es importante que la gente, digamos, recapacite en lo que estás diciendo. O sea, que a pesar de cómo estés ahorita, podemos lograr muchos cambios si empiezas a cuidarte. Si empiezas a cuidar tu alimentación, empiezas a cambiar hábitos, puedes lograr muy buenos cambios y tal vez en unos años más revertir parte de tu proceso que tengas ahorita, ¿no? Es difícil decir que se revierta la placa por completo, pero Sí, podemos lograr cambios positivos, definitivamente, si empiezas a mejorar tu alimentación y empiezas a mejorar otros hábitos. claro, claro, claro que sí. Pues a ver si hay alguna pregunta por aquí, si tú ves por allí. ¿Qué es colesterolemia familiar? Nos dice Gaby. Una enfermedad ahí genética, ¿no? Que donde tienden a producir bastante colesterol las familias. Y ahí sí, pues habría que revisar, no están medicados con estatinas y todo, pero ya es una enfermedad genética, no quiere decir que todo lo vas a padecer, no porque tengas un poquito alto colesterol quiere decir que tienes eso. Eso ya es algo que es genético, ¿no? Y viene, como dice ahí, pues de familia, por eso se le llama así.
pero el tener 220, 240 no es hipercolesterolemia familiar, ¿no? Ellos tienen niveles mucho más altos y sí tienen que estar ahí en cuidado con su médico, que igual la alimentación también ayuda bastante, ¿no? Lo importante aquí es ver si realmente lo que decíamos al principio, el colesterol es malo o no es malo y la Exacto, meta es bajarlo o no es bajarlo. De hecho, exacto. lo que platicábamos, lo que me platicaste hoy, y yo lo revisé hace tiempo ya, ese estudio, el estudio de las Oreo, que no sé si vas a hablarlo más adelante o lo platicamos ahorita de una vez, Sí, sí, pero cuéntalo. o sea, este doctor Norwitz, bueno, él es un médico de Harvard, graduado de Harvard, y está haciendo mucho estudio en esto porque él también, así como nosotros, ¿no? Es amante de las dietas cetogénicas y él lo ha estado haciendo, pero pues su colesterol es alto. Entonces él es el de los que tienen el colesterol alto y sacó un estudio muy controversial, ¿no? Donde él comparó la efectividad de las estatinas, ¿no? De los medicamentos para el colesterol con comer galletas Oreo. Entonces en él mismo experimentó y estuvo, pues él tenía colesterol de 400, me parece 480, 400 y algo, y luego estuvo comiendo galletas Oreo, creo que eran 12 galletas o 16 galletas diarias por 16 días, y se estuvo midiendo el colesterol, ¿no? Para ver cuánto bajaba, y le bajó de así de 400 y cacho a 111, ¿no? O sea, le bajó como un 71% el colesterol total, comiendo galletas Oreo. Y después volvió a la normalidad unos meses, volvió a subir el colesterol a sus niveles normales de 480, unos normales para él, y hizo tratamiento con estatinas, y no por 16 días como las galletas, esto lo hizo por 6 semanas, o sea, mucho más tiempo, y en estas 6 semanas con estatinas, 20 miligramos creo que era de rosuvastatina, lo que estaba tomando, y en 6 semanas le bajó el colesterol como a 280, entonces la reducción fue un 30%, entonces fue más del doble de efectividad a galletas Oreo contra la estatina, en este caso de ellos que son hiperrespondedores. No estamos hablando que así es para todos, no se vayan ahorita a comer galletas Oreo todos, que luego la gente que lo me dice, entonces mejor me como de galletas Oreo para bajar el colesterol. No, no, aquí el punto de esto es, estamos hablando de este fenotipo especial, ¿no? De los hiperrespondedores, pero siempre con, digamos, al menos así lo interpreté yo, ¿no? Ahorita me dices tú tu interpretación, Rosy, es ver si realmente entonces la meta es bajar el colesterol o no, porque se está bajando con galletas que no son nada sanas, que traen aceite de palma, ¿no? Y que traen quién sabe qué tantas cosas que excesos de azúcares. Entonces, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿realmente queremos bajar el colesterol o no importa el colesterol? Importa más el azúcar y la inflamación. Así es. Bueno, y otra cosa a apuntar de este estudio que ha mencionado Esteban es que es un caso aislado, es decir, no es una muestra de población grande, ¿no? Entonces es importante, claro, los casos aislados pues tampoco te dicen mucha cosa. Y luego eso, o sea, es muy limitante porque es la relación directa solamente con los niveles de colesterol, no con el riesgo cardiovascular del que hemos estado hablando en este live, que es más importante porque es lo que me va realmente a prevenir o limitar infartos y cualquier evento cardiovascular y no subir o bajar colesterol. Es que ahí es que es demasiado simple, pero es importante esto porque cómo sacar de la mente esta idea, ¿no? De, el colesterol, claro, voy a la consulta y es lo único que me dicen, en fin. Pero sí, es interesante por eso, porque da como, claro, si se trata de bajar el colesterol, pues ponte a comer azúcar, pero estoy elevando mi glicada, mi inflamación, mi riesgo cardiovascular, es que al final, sí, sí, se me bajó el colesterol al suelo, pero era el objetivo, muy bien, es que al final ahí te quedas como, bueno, que estamos evaluando. En fin, pues, ay, genial este live, este directo. También, mira, aprovecho. Y si eres sanitario, si eres profesional de la salud y quieres saber más del posgrado de dieta cetogénica y ayuno intermitente, que somos profesores Esteban y yo, tienes la información en mi Go, en mi bio, ¿eh? Entonces yo aprovecho, mira, y también aprovecho, ahora te doy bueno, dónde te puede encontrar la gente, que tengo a la grabación de mi webinar que di el martes, aquí te la voy a dejar porque puedes apuntarte a mis programas de personalización de aprender a normalizar glucemia e insulina y que realmente te baje no solo el riesgo cardiovascular, sino que mejores en tu salud. Esteban, ¿dónde puede encontrarte la gente y qué quieres decir para acabar este directo? Sí, pues igual. No, estoy en redes, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, me puedes encontrar. Tengo también, hay un programa, lancé apenas este año, ya no lo había hecho y lo lancé este año, un programa como un reto o un club keto, podemos decir,
donde les doy menús, digamos, así grupales, ¿no? Semanales. Y tenemos clases cada semana donde les voy enseñando un poquito más de salud, de nutrición, temas interesantes como este lo vamos viendo cada semana para el que quiera unirse a esto. Tenemos el curso, acabamos de iniciar ahorita, pero todavía se pueden unir si quieren al curso de prescripción de dieta cetogénica, que es como el previo al diplomado, ¿no? En el que somos catedráticos tú y yo. Y bueno, si ya quieres, si ya estás más empapado en la dieta cetogénica y quieres ahora sí tener este diplomado, ¿no? Bueno, pues puedes unirte ya sea acá en la página de Rosy o conmigo, te damos información y con mucho gusto, pues te puedes unir y nos va a dar también mucho gusto que poderte enseñar más de la dieta cetogénica y cómo hacerla bien, porque sí hay gente haciéndola mal, o sea, desgraciadamente hay gente que agarra nomás la lista de que sí, que no de la vecina y empiezan a hacer dieta keto, pero con muchos alimentos procesados, con muchas cosas como que mal hecha, pues la dieta keto. Sí. Sí hay una manera incorrecta de hacerla, lo mejor es que te pegues a profesionales como Rosy o como yo o otros tantos que hay en redes para aprender a hacerla de la manera correcta, ¿no? Que sea una dieta que realmente te sane. Sí, porque aumentas inflamación, te desequilibras la tiroides y luego si vienes con estrés, casi que es mejor gestionar el estrés antes de empezar a un cambio tan fuerte, si es que vienes de comer muchos carbohidratos. Entonces tienes que ser guiado y que sea un proceso, un progreso hacia, ¿no? No de un día para otro. Sí, yo coincido Exacto. contigo. Pues muchas gracias, Esteban. Nos vemos en otro live. Y nada, pues a las personas que se unieron, muchas gracias. Estamos por aquí y les dejo por aquí toda la información, Vale. ¿vale? Un Un abrazo, abrazo, Rosy, que Esteban. estés bien. Gracias. Chao. Chao, chao. Adiós.